muy bien. Ok. Muy bien, entonces hoy día es Día del Señor y espero que todo esté bien con la transmisión, que no haya problemas con la transmisión. Vamos a abrir la Biblia, entonces vamos a leer, voy a compartir con ustedes el pasaje de la Biblia en un momento aquí en mi página, en la pantalla. Ok, a ver aquí. A ver. Ok. Compartir. Voy a compartir con ustedes el Salmo 36. Ahí está. Ahí está. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se los hinchea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio es abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el mar de vida, en tu luz veremos la luz. Entiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos. Esto es. Muy bien. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Espero que que la conexión no se quede en negro como la otra vez, o sea, la pantalla. Bien, entonces vamos a orar. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Este día, Señor, venimos a escuchar tu palabra y que lo que se va a presentar hoy sea de mucha ayuda para los que van a ver esto. Así te pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, en esta mañana. Amén. Muy bien, entonces voy a compartir con ustedes el tema de hoy. Ok. Por el momento está bien la transmisión, no veo ningún problema. Ok. Bien. Dice de Dios la Trinidad. Vamos a ver. Espero que lo vean ahí. Ahí está. De Dios y la Trinidad. De Dios y la Trinidad. Dice, 3. En la unidad de la divinidad hay 3 personas de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la unidad de la divinidad hay 3 personas de una misma sustancia, poder y eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. ¿Okay? El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo.
Esto está en la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 2, entrada 3. ¿Ok? Veamos otra vez. En la unidad de la divinidad hay tres personas, de una misma sustancia, poder y eternidad. ¿Quiénes son estos? Primeramente Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. O sea, en la divinidad que creemos los cristianos hay tres personas. No tres dioses como dicen los testigos de Jehová o tres deidades. Son tres personas de un mismo Dios. Luego de ahí dice, el Padre no es engendrado ni procede de nadie. O sea, el Padre no viene de otra entidad. Él no es engendrado de alguien más. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. O sea, esa es teología cristiana, histórica y teológica. Los herejes niegan esto, ¿no? Testigos de Jehová, otras clases de sectas y herejías niegan, ellos piensan que Jesús no solamente no es creado, sino dicen, no es Dios, es simplemente un hombre que apareció, profeta, y nada más, pero no tiene nada que ver con la divinidad. La fe cristiana ortodoxa cree que Dios es una trinidad, tres personas, en sustancia, en poder y eternidad. Recuerde usted esas tres características, en sustancia, o sea, divinidad, en poder, alguien no es más poderoso que el otro, y en eternidad. O sea, nadie es creado. Aunque diga hijo, muchos dicen, bueno, si es hijo, entonces significa que viene del Padre, o sea, creado por el Padre, no es así. Por eso dice la doctrina, la dogmática cristiana histórica, el Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Eternamente engendrado del Padre. Porque va a ver, va a leer, y existen, ¿no? Herejías que atacan la eternidad, la divinidad de Jesucristo. Y tercero, el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Desde el principio de la Biblia vemos que el Espíritu Santo siempre está actuando, estuvo en la creación y estuvo guiando al pueblo de Israel por todo su viaje y al mismo tiempo estuvo inclusive cuando nace Jesucristo en la tentación. O sea, durante todo su ha estado la confesión de Westminster. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde los teólogos de Westminster sacaron esta idea? Porque la confesión de Westminster fue hecha en el año 1644 en la abadía de Westminster, de ahí viene la palabra Westminster, que está en Londres, Inglaterra, ¿no? En 1644. Por eso se dice confesión de Westminster, o sea, en la abadía de Westminster, que todavía existe ahora en Inglaterra. Cuando usted vaya a Inglaterra de viaje, vaya allá, ahí está. Entonces, en ese parlamento, ¿no? Se reunieron y ahí es donde elaboraron este documento que llamamos Confesión de Westminster. Pero ¿de dónde sacaron ellos? ¿Lo inventaron? ¿Quién fue la idea? En realidad no lo inventaron. Ellos simplemente sabían que en el año 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea, hubo un concilio muy importante para toda la cristiandad. Ese concilio separa la ortodoxia de la herejía. Se llama el concilio de Nicea, 325. El credo de Nicea, que se creó ahí, se redactó en ese momento, en ese año, y se finalizó de su forma actual en el primer concilio de Constantinopla en el año 381, o sea, 25, 35, 45, 55, 65, 75, más de 50 años llevó, en donde se finaliza la forma actual que lo vamos a leer. ¿Ok? El propósito principal del credo era abordar la herejía arriana que negaba la divinidad de Jesucristo, la secta que
que son arrianos hoy en día son los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová están en todas partes del mundo, es una secta americana en donde ellos niegan que Jesucristo es Dios y al mismo tiempo dicen que Jesucristo fue creado. O sea, quitan la divinidad de Jesucristo y lo ponen a un nivel de un hombre simple. Siervo de Dios, pero simple. Nada más. En el Concilio de Nicea se rechaza esa idea. Y ahí precisamente es donde ellos elaboran lo que se conoce como el credo de Nicea, que es parte de todas las iglesias históricas, católica romana, ortodoxa, anglicana, luterana y presbiteriana. ¿Ok? Entonces, vamos a leer un poco de historia antes para que nos dé la idea de dónde ellos dicen esto. El Concilio de Nicea, ya lo hemos leído, es la primera versión del credo de Nicea, se formuló para contrarrestar el arrianismo, la creencia de que Jesús era un ser creado y no divino. Ahí está. ¿Ok? Viene luego el año 381, en el Concilio de Constantinopla, el credo se amplió de ese concilio anterior para aclarar aún más la doctrina de la Trinidad. O sea, la doctrina de la Trinidad entonces se amplifica, ¿no? Se amplifica más en el Concilio de Constantinopla. Ahora, muy importante esto, hermano, y para los que están viendo este video. La iglesia o la doctrina cristiana es una doctrina histórica. O sea, no podemos nosotros venir a inventar algo como lo han hecho muchas sectas. Mormones han inventado su doctrina. Testigos de Jehová han inventado su doctrina. Adventistas inventaron su doctrina. Esos viajan a México, Centro y Sudamérica. Y la gente que no conoce la doctrina histórica cree a estos falsos maestros y entran a estos grupos, ¿no? Pensando que así están más cerca de la verdad. Y lo que sucede es que se alejan más de la verdad. Hoy en día existen miles y miles de sectas. O sea, la gente es ignorante en lo que cree y entra a estas sectas. Entonces, estos concilios nos ayudan a nosotros, cristianos históricos, a no desviarnos de la verdad, en la verdad. Nos ayudan a mantenernos dentro de la doctrina correcta, ortodoxa. Porque nadie tiene autoridad de inventar, cosa que sucede en el evangelicalismo. Evangelicalismo en Latinoamérica es gringo, de Estados Unidos. Por eso yo lo llamo gringo. Todo evangélico es gringo, no de raza, no hablan inglés, sino en religión es gringo. Porque ellos siguen una doctrina americana del siglo, inclusive XIX, ni siquiera es antiguo. Y no todos creen lo mismo. Por eso que hay sectas. Ellos siguen los instintos intestinales de sus líderes. En Facebook usted va a ver muchos de ellos que ponen, y al final ponen quien lo ponen, como si fueran autoridad. O sea, el ignorante cree que el que está siguiendo, que inventa su doctrina, porque eso es, ellos inventan, es autoridad. Evangelicalismo nace de ellos. A ver, en México, ¿cuántos evangélicos hay en México? ¿Cuántos habitantes hay en México? ¿40 millones o 30 millones? La mayoría por historia son católicos. Pero el otro grupo que no son católicos son sectas. Son sectas. Cada uno piensa lo que quiere y a veces ni siquiera piensa. Lo mismo en otros países de Latinoamérica. Estos grupos usan la Biblia. ¿Okay? La mayoría de estos grupos usan la Biblia. Porque le van a decir, bueno, vamos a estudiar la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y estudiar y leer la Biblia no es malo. El problema está en que cómo estudian, bajo qué lineamiento ellos siguen lo que dice la Biblia. Y si es secta, generalmente ellos siguen lo que sus fundadores le dicen que tiene que ser. Por eso son sectas. Secta viene de la palabra sectarizar, parte. Ellos son una parte de otras partes. Y generalmente no se someten a la verdad y son herejes. ¿Por qué herejes?
Porque al separarse de la verdad, entonces ellos inventan su doctrina. Entonces, su doctrina les lleva a creer algo que no es cierto. Por eso se llaman sectas. Y siempre pongo el ejemplo de una pizza. Una pizza tiene varias sectas, o sea, partes, ¿no? O quiero la parte más grande de la pizza. O sea, quieres la secta más grande de la pizza. Porque eso se llama sectarizar. O cuando se dice, no, en una ciudad, sector, ¿en qué sector vives? O sea, ¿en qué parte de la ciudad vives? Entonces, en religión, cada secta es una parte de la verdad. En Estados Unidos, que es la cuna del evangelicalismo y que va a México, Centro y Sudamérica, existen miles de sectas, miles de sectas. Y todos los días crece una secta porque una secta parte de la voluntad del hombre, no de Dios. Hoy día, por ejemplo, el día del Señor, se reúnen miles de sectas, cada una con la Biblia, pero no se llevan entre sí, se contradicen. Entonces, la pregunta es, ¿cuál usa la Biblia de la verdad? ¿No? De una forma correcta. Bueno, miles te van a decir yo uso, y al final, pues, si todos usan la verdad y se contradicen, pues no pueden estar en la verdad. La verdad no se contradice. 2 más 2 es 4 aquí, en la China, en África, donde sea. ¿Ve? Entonces, estos concilios de Nicea y de Constantinopla ayudan a definir la dogmática cristiana, la dogmática cristiana en cuanto a la naturaleza de Cristo y en cuanto a lo que es Dios, en este sentido, la Trinidad. Entonces, los de Westminster no inventaron eso. Simplemente ellos están afirmando lo que ya se había enseñado antes. Sigamos entonces. Entonces, el credo. Vamos a leer el credo para que se den cuenta de dónde la confesión de Westminster, el capítulo 2, entrada 3, ¿no? Enseña lo que dice ahí en cuanto a Dios. Dice el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Bueno, aquí está poderosos, se quita la S y ya cambió. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. No, esto es lo que de niño uno recitaba. Yo en la iglesia católica, en la escuela católica, me crié católico. Esto lo recitábamos, yo creo que desde que nací. Ya se quedó grabado en mi psique para siempre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Ahora, muy importante, ¿por qué? Porque los que rechazan la Trinidad dicen que nosotros creemos en 3 dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, dicen los testigos, ya ves, son politeístas porque creen en 3 dioses. Equivocado, porque no entienden lo que es la Trinidad. Pero vamos a ver acá cómo el credo del año 325 lo define. ¿Se dan cuenta? Esto tiene historia, ¿ok? Nadie puede modificar esto. El que lo hace es un hereje. Yo no tengo derecho, ni usted tiene derecho a modificar. Que estemos uno de acuerdo es diferente, pero nadie tiene el derecho a modificar. El que lo hace es un hereje, así, de plano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, uno. Eso es para refutar a los que niegan la Trinidad. Él es el creador del cielo y de la tierra. Ahí no hay problema. Y de todas las cosas visibles e invisibles. O sea, no hay nada, escuche bien, que esté fuera de la creación de Dios. O sea, no existe nada que se diga, bueno, mira, esto existe, pero Dios no lo creó. Eso es falso. Si alguien le dice eso, es un hereje. ¿Por qué hereje? Porque herejía significa que se separa de la verdad. Esa es la palabra herejía. De ahí viene la palabra secta. Y le voy a poner un ejemplo para que se den cuenta. Cuando uno va al mercado, ¿no? Usted dice, oiga, yo quiero una parte del vacuno o de la vaca. Deme la pierna. El momento que le da la pierna, él está haciendo una herejía. ¿Por qué? Porque está separando la pierna del resto del cuerpo del animal. Ese es el concepto de herejía. Separarse del cuerpo de la verdad en teología. Hay una verdad, solamente una. El que se separa de esa verdad es hereje, porque hereje significa separado. Ahora, bien interesante porque los católicos, a partir del Segundo Concilio Vaticano, dicen que somos hermanos separados. O sea, ellos lo hacen con una intención media valéola, ¿eh?
Porque muchos me dicen, bueno, oiga, pero somos hermanos de todas maneras, separados, bueno, pero somos hermanos. Bueno, lo que ellos no entienden es que la palabra separado significa herejía. ¿Se dan cuenta? O sea, nos están diciendo, sí, son hermanos, pero herejes. Qué bonito, ¿no? Y en realidad no es así. O se es hermano o se es hereje. Pero no puede haber, oh, tú eres hermano hereje. Ok, a ver, vamos a ver cómo es ese hermano hereje. Pues en teología no existe la mitad. O somos o no somos. Si ellos nos dicen somos hermanos, entonces 100% hermanos. Si dicen no, son separados, herejes, bueno, todos somos herejes. Pero no puede. Y no entra aquí la idea de que, bueno, pero si en las familias también los hermanos no se llevan. Es que no hablamos de esa categoría. Estamos hablando de iglesia. Estamos hablando de comunión. Porque un hereje no puede tener comunión con un ortodoxo. Hoy en día, millones herejes y ortodoxos, especialmente el evangelicalismo en toda Latinoamérica, porque niegan muchas de estas verdades. Muchas sectas evangélicas y pentecostales niegan eso. No creen en la Trinidad, no creen en concilios. Ellos creen que su iglesia es el cristianismo, y eso es falso, porque eso nace en Estados Unidos, siglo XIX. Eso tiene que entenderse bien. O sea, que no le impresione que digan yo oro. Eso no significa nada para mí. Oiga, yo tengo tantos años de haber sido evangélico, conozco de arriba para abajo. El hereje lee la Biblia. El hereje ora. El hereje le dice a usted hermano. El hereje, ¿qué más hace? Ayuna. Prácticamente el hereje hace todo lo que hace un ortodoxo. Pero es hereje. Y la posición de los apóstoles referente a la herejía era clara. No deis la mano de bienvenida a ningún hereje. Así. Ellos no oraban por el hereje, porque ella se separó de la fe. ¿Sabía usted eso? Ellos simplemente no tenían comunión, ellos no tenían amistad ni compañerismo con el hereje, porque se separó de la verdad. Lea primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo, todos los 5 capítulos. Léalo, ahí está. Y así era. Pablo también lo dice eso, en su carta a los Corintios. Dice, separen a ese que está creando confusión. Separen. O sea, dentro del cristianismo verdadero no hay comunión entre el hereje que niega la verdad de la Biblia y los ortodoxos. Aún, inclusive, Juan, primera de Juan, en su carta que hemos estudiado, él dice que el hereje respeta a Jesucristo, ¿no? Así dice. El problema está en que niega que Jesucristo es Dios y que vino en carne. Ellos son los anticristos. Entonces, Juan dice, fueron de nosotros. O sea, estaban en la congregación con ellos, pero nunca fueron de nosotros. Mire, ¿cómo es eso, no? Estuvieron con los cristianos adorando, cantando, escuchando a los apóstoles, pero nunca fueron de la iglesia. Nunca fueron de la iglesia. Y eso que en ese momento el grupo era pequeño. Hoy en día hay 2.b con B de burro, billones de cristianos. Y obviamente, no todos tienen la fe correcta ortodoxa en Cristo, pero se llaman cristianos. Nuestro propósito no es ir y cazar tú no eres, Dios sabe, pero nos dice de que no todos son cristianos, porque son rebeldes, porque no se someten a la autoridad. Para nosotros el credo apostólico está basado, ¿no?, en lo que la Biblia dice y formulado en concilios históricos cristianos para no separarnos de la verdad. La Confesión de Westminster, lo que hemos leído, se basa en esto. O sea, los puritanos, los teólogos presbiterianos no inventaron nada. Simplemente ellos afirmaron y se sometieron a la verdad. Dice, en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios. Con eso derrumba la teología real. Engendrado del Padre antes de todos los siglos.
o sea, antes de la creación del mundo. Es Dios de luz, perdón, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, ¿no? Vamos a ponerlo más para aquí arriba, aquí está. Vamos a poner aquí. Verdadero Dios del Dios verdadero. Engendrado, no hecho, es diferente. O sea, Dios el Padre no creó a Jesucristo. Se le responde al arriano o al hereje. Consubstancial con el Padre. ¿Qué significa eso? Significa de la misma sustancia del Padre. El Padre es divino. Entonces el Hijo es divino. Usted tiene un Padre y usted tiene un Hijo. O sea, usted es tres en uno. Es Hijo, ¿no? Es Padre y al mismo tiempo es hermano. O sea, usted, aun cuando tiene tres funciones, no tiene tres naturalezas. O sea, no porque es padre y bueno, mi naturaleza es de padre, pero soy hijo, mi naturaleza es de hijo. No, es humana. Y su apellido hace que sea de la misma familia del patriarcado de usted. Bueno, en Jesucristo su naturaleza es la misma. La esencia del Padre la tiene Él. Él no tiene una esencia diferente a la del Padre, ni el Padre es diferente a la del Hijo. Dice, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. O sea, Cristo es el medio por el cual todas las cosas son hechas. Eso lo dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y otros pasajes más, como por ejemplo Hebreos. El cual por amor a nosotros y por nuestra salud o salvación, descendió del cielo. La palabra salud viene de salvación. Por eso cuando dicen, ¿cómo está tu salud? Se refiere, claro, hoy en día generalmente se limita al aspecto físico, pero en realidad salud viene de la palabra salvación. O sea, ¿cómo está tu cuerpo entero? Mente, alma y espíritu y cuerpo. ¿Están bien? Si la mente estaba mal, la persona estaba no salva, o sea, de mal salud. Tenía que ver a un doctor. Si la persona estaba bien de la mente, pero mal del cuerpo, también estaba no salva, o sea, no estaba bien de salud, ¿se dan cuenta? Tenía que ver a un doctor. Si tenía problemas emocionales, psicológicos, entonces la persona también no estaba salva, tenía que ver a un doctor. En este caso, cuando dice eh, por amor a nosotros y por nuestra salud, es salvación espiritual o salud espiritual, descendió del cielo. Dice, y aquí está la parte muy importante de la dogmática cristiana, por el cual todas las cosas fueron hechas por amor a nosotros y por nuestra salud o salvación descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María, tomando nuestra carne, o sea, se hizo carne. Juan capítulo 1, de la Virgen María. En Lucas capítulo 12 habla acerca cómo el ángel vino, ¿no? Y tuvo posesión de la Virgen María. Y el Hijo engendrado, Hijo del Altísimo es. ¿Se dan cuenta? O sea, hubo un milagro, se llama. Porque es imposible que el humano tenga una unión conyugal con el Espíritu de Dios. En el caso de María, por eso se llama, es un milagro de Dios. Ya no sucedió más, no sucedió antes ni después. Por eso le llaman Virgen María, porque lo que sucedió no fue a través de el acto humano, en donde después de eso la mujer deja de ser virgen. Ella siguió siendo virgen, ¿no? Ella siguió siendo virgen porque lo que es engendrado del Espíritu Santo es. Mire, o sea, María por eso es llena de gracia.
María es llena de gracia. El Señor es con ella. No hubo ni antes ni después otra mujer llena de gracia como la Virgen María, escogida de Dios. Entonces, desde la antigüedad, históricamente, la Virgen María ha sido, tal como dice el Evangelio, de ahora en adelante, todas las generaciones te llamarán bienaventurada. O sea, dentro de la fe cristiana, la persona de la Virgen María siempre ha tenido un lugar especial por haber sido elegida por Dios para ser la portadora, Theotokos, portadora, toco significa portadora, de Dios, Teo, Dios, por ser la portadora de Dios. Esto es otra cosa que los herejes niegan, que María fue la madre de Dios, porque en su mente está, ya que no aceptan la Trinidad, dicen, bueno, pues si solamente hay un Dios, ¿cómo es posible que la Virgen sea madre de Dios? Eso es imposible. Claro, en su mente diminuta, sectaria, hereje, ¿no? Ellos se rebelan contra toda la enseñanza ortodoxa. Ellos están reinventando una teología. Nosotros no tenemos el derecho para reinventar teología. Yo no puedo enseñarles, sabe que a partir de ahora tengo una iluminación y les voy a enseñar algo nuevo. Para nada. Si lo hago, simplemente ya me convierte en un hereje, como hay muchos. No hay forma, ¿no? Yo no tengo ninguna autoridad. La iglesia no puede cambiar la revelación. Simplemente la aceptamos. Por eso se llama dogma. Que uno no esté de acuerdo, eso es irrelevante. Es como el niño, mamá, pero no estoy de acuerdo que yo tengo que dormir 7 de la noche. Bueno, no importa que estés de acuerdo. Usted se duerme a las 7, se acabó. No, así tiene que ser. Bueno, en la fe cristiana, estemos de acuerdo, es irrelevante. Eso es lo que se enseña dentro de la iglesia histórica. Entonces uno tiene que someterse. ¿Y qué es eso lo que enseña? Enseña que Jesús tomó carne humana, como dice Juan capítulo 1, y nació de la bendita Virgen María, escogida por Dios mismo. ¿Ok? Eso enseña la Biblia, ¿no? Y fue hecho hombre. Eso también enseña capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y dice, fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Doctrina cristiana ortodoxa. Siempre se creyó eso. O sea, yo no, eso es mentira. El que lo hace es hereje. Ni siquiera pensarlo, ¿será o no? Es hereje. Porque está contradiciendo la verdad escritural. Y otra cosa, poder de Poncio Pilato. Bueno, cuando dice poder, eso es político simplemente, no poder de Dios. Porque Poncio Pilato fue el gobernador, ¿no?, de esa región donde estaba Jesús. Y su poder era político, pero limitado. Era limitado. Él tenía que comparecer ante el César, que era el emperador romano, porque si él no hacía lo que le decía el jefe, él era sujeto a pena de muerte. Lo podían decapitar. Te podían decapitar. Entonces Poncio Pilatos, cuando los fariseos lo traen a Jesús, y Pilato le dice, oiga, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Miren, este hombre está totalmente, físicamente es una desgracia. ¿No les da pena? No, decían los fariseos. Bueno, entonces, ¿qué quieren que haga con él? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Gritaron, están los evangelios. Entonces Pilato tenía dos opciones. Uno, no hacerlo porque para él Jesús no tenía culpa y dejarlo libre, ¿no? O dos, y esto era así peligroso para él, el pueblo judío podía ir, o los fariseos, ante Roma y decir, Poncio Pilatos no ejecutó a este hombre, fue en contra de tu mandato. ¿Y sabe lo que hubiera hecho el emperador romano? Mandar una cuadrilla de soldados romanos y matarlo, como se dice, al tiro.
porque así lo hacían los romanos. ¿Ok? Ahí no había agencia de derechos humanos, no existía eso. Ahí, al mismo ahí. ¿Por qué? Porque desobedeció la Dios y Pilatos, cobarde, dijo, yo no voy a perder la vida por este hombre, ¿no? Para mí es inocente, pero no voy a perder mi vida. Si ellos quieren crucificarlo, ahí a ellos. Me lavo las manos, ¿no? Y ahí dice, se lavó las manos. Como quien dice, la culpa ya no va a caer sobre mí, sino sobre usted. Algo así. Padeció, o sea, lo torturaron. De ahí viene la palabra de la película famosa, La Pasión del Cristo, ¿no? La Pasión del Cristo. Yo creo que va a haber otra película de la resurrección ya agosto, ya estamos, o julio o agosto por ahí, ¿no? Interesante. Pero esa película muestra el periodo de la pasión. Los que han visto van a ver que es terrible, porque trató de hacerlo tal como dice el testimonio de Isaías, los evangelios y también literatura fuera de la Biblia, que fue una tortura inhumana, monstruosa, para que se den cuenta cómo la maldad humana en un solo hombre, inocente, sufrió. Fue terrible. Los que están sufriendo hoy en día eso son los que están en China comunista, en Corea del Norte y en algunos países islámicos como Nigeria, por ejemplo. En Nigeria han sacrificado a más de 2 millones de cristianos. Nigeria, el norte de Nigeria, en África. Las Naciones Unidas calladito porque son comunistas. O sea, en realidad los derechos humanos son comunistas. A ellos no les importa eso. A ellos lo que les importa es que homosexuales y lesbianas tengan derechos. Nada más. Esa es la pura verdad. Los cristianos, más de 2 millones han sido asesinados, masacrados, solo por ser cristianos. Nada más. Y ahí los sacrificaban como África es un país en donde todavía la gran mayoría vive en la edad de piedra, en la Edad Media, o sea, con instrumentos rústicos, machete, palos, piedras, lanzas. Pues ahí no hay pistola, ahí te cortan la pierna, la cabeza y se acabó. Para que se den cuenta, ellos todavía viven en el año 1000 antes de Cristo. Así es, así es. O sea, la cosa no es broma, es seria. Ellos están siendo torturados y perseguidos por la fe en Jesucristo. Y dice al tercer día, y dice sepultado, al tercer día resucitó según las Escrituras. Primero de Corintios, ¿no? Donde Pablo escribe diciendo lo que yo les predico lo que yo mismo recibí, o sea, la tradición de los apóstoles. Pero mira lo que dice, yo les predico lo que yo mismo recibí. ¿No? Y dice ahí, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hechos capítulo 1. Los discípulos se reunieron en Jerusalén y Jesús subió al cielo y 2 ángeles aparecieron y le dijeron, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de ustedes volverá de la misma forma como fue tomado. Mire, ahí están diciendo que ya los mismos ángeles confirmando la promesa de la segunda venida de Jesucristo. Pero cuando subió a reinar. Está sentado a la diestra del Padre. Ahora, fíjese atención. Jesús está reinando ahora. La frase diestra del Padre significa, es una frase real, porque en el antiguo imperio, es más, ahora pueden verlo en Inglaterra, en Dinamarca, en, a ver, en los países europeos que todavía tienen un reino simbólico
está el rey y al lado está el príncipe. Mire, aparte de la princesa o la reina, está siempre al lado derecho del rey, que es su esposa. ¿Han visto eso? Bueno, si no han visto, veamos después, no ahorita. Ahí está el rey y al lado está la reina, su esposa. De ahí sale la idea de que la Virgen María, siendo Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, María está sentada, así leo el argumento católico, a la diestra de Jesucristo, y como él es rey, bueno, pues la que está al lado es la mamá, porque no está casado. Entonces la mamá es la que le aconseja a Jesús, ¿no? Estemos de acuerdo, nosotros no somos católicos romanos para creer eso, pero más o menos les doy la idea. En el caso de Jesús, cuando él se sienta a la diestra de Dios, ¿no? Ahí dice a la diestra de Dios Padre, lo que está diciendo es que Jesús ya es rey, tiene poder. Y muchos dicen, bueno, si es rey, entonces ¿por qué tanta maldad? ¿No? Porque un rey, reina. Sí, es cierto. Pero lo que no entienden es lo que por eso hay que conocer bien la escritura para no hablar cosas que no tienen sentido, o sea, tonteras. Es que es necesario que él reine todo este tiempo hasta que haya puesto bajo su dominio a sus enemigos. La frase que utiliza para dominio es debajo de sus pies. Ahora, no es que realmente está sentado y debajo de sus pies está todo. Es una frase que implica dominio. Es una frase que implica poder. Y es más, significa humillación. En el Medio Oriente todavía se cree eso. Por eso que cuando en el Medio Oriente le quieren humillar a alguien, le tiran el zapato, ¿no? Pero no le tiran por tirar, le tiran, pero con la suela del zapato, enseñándole en la cara de él. ¿Sí? Así lo hicieron con Saddam Hussein y a otros más. Cuando alguien te tira o te muestra la suela del zapato en el Medio Oriente, te está humillando. Te está diciendo no sirves para nada. Mire, ¿es eso de dónde lo sacaron? Esto viene de estos tiempos de antigüedad. Por eso Jesús dice, cuando entren a una ciudad y no lo reciban, sacudan el polvo de sus pies. Por eso dice Jesús eso. Porque decir, va a estar bajo juicio, no se preocupen. Le rechazaron ustedes. Ustedes tienen más valor. Esa gente está bajo juicio. Entonces, cuando dice debajo de sus pies, está diciendo dominio. Jesús los va a humillar. Cuando suceda eso, Él va a regresar. Y por eso, ahorita no va a regresar, porque no hay ninguna nación que se someta, como tiene que ser. Y no vemos. ¿Cuándo va a ser eso? Puede ser unos 500 años, 1000 años, quién sabe, pero va a suceder. Y dice, y vendrá otra vez. ¿Se dan cuenta? No dice vendrá en unos 10 años, 100 años, 500 años, vendrá otra vez. Esa es la promesa. Pero vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Ya no va a venir como un niño inocente, indefenso, sujeto a muerte. Herodes lo quería matar, la Madre María lo cuidó. No, ahora viene a juzgar con poder a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios, se dan cuenta, dice, cuando haya sucumbido o haya derrotado, destruido la muerte, él va a decir, sí, ¿quién es? Padre, soy yo. Sí, hijo, dime, Padre, ya sometí a todos. ¿De veras? Y la muerte está vencida para siempre ya. Ok, entonces te entrego a ti el reino, Padre. Mire, ¿me lo entregas? Sí, te lo entrego. Ya cumplí mi labor. Ya hice lo que tuve que hacer, ahora te lo entrego a ti. ¿Para qué? Para que tú seas Dios en todo y por todos y para todos, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es. Así va a ser. Así va a ser. No es que va a haber un rato secreto. 7 años de anticristo. Porque ya sabemos que el anticristo son los que vivieron hace 2000 años, eran los gnósticos. Nada de eso. Simplemente Jesús sigue reinando hasta que someta a sus enemigos bajo sus pies. Y lo va a hacer.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Claro, en el Antiguo Testamento, cuando usted escucha inclusive a Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, ¿qué más? Los jueces, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas. El Espíritu Santo utilizó hombres y a través de ellos habló. Inclusive en el Nuevo Testamento tenemos a los apóstoles, a Pablo, que escribe las cartas. Sí, él lo escribió, él lo pensó, pero fue guiado, inspirado, como dice Pablo, por el Espíritu Santo. Y la inspiración del Espíritu Santo es de Dios, o sea, lo que pone ahí es de Dios. Por eso no podemos cambiar. Que estemos o no de acuerdo es diferente, pero cambiarlo no podemos. Nadie tiene autoridad de fundar iglesias, entre comillas. Yo no tengo autoridad de decir, ¿saben qué? A partir de las 3 de la tarde voy a formar una iglesia, estoy pensando en el nombre. A ver, o la iglesia galáctica, eso voy a hacer. No, no puedo hacer eso. Pero lo han hecho mucha gente. Mucha gente lo ha hecho. Y esa gente no tiene autoridad de Dios. Esa gente tiene autoridad de ellos, pero no de Dios. Dios no lo reconoce. Eso es así, de plano. O sea, hoy día del Señor, que se reúnen, que no tienen autoridad, honestamente, Dios no los escucha. No tienen autoridad, se han separado, se han sectarizado, se han hecho herejes. Y Dios no escucha herejes. Eso, grábeselo en la cabeza. Dios no escucha herejes. Y dice aquí, creo en una santa iglesia católica y apostólica, confieso en un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. ¿Se dan cuenta? Esto es el credo niceno. Esto es, en pocas palabras, la doctrina cristiana, la dogmática cristiana. Nadie tiene el derecho, nadie tiene la autoridad y poder de cambiar esto. Que no estén de acuerdo es irrelevante, pero nadie puede venir a decir, ¿sabes qué? No me gusta, voy a cambiarlo. No puede hacerlo. Si lo hace, cae en el pecado de herejía, porque es un pecado. Creo en una santa iglesia católica apostólica que viene a ser la iglesia en general universal, católicos universal, que viene del tiempo de los apóstoles y seguirá hasta que venga Jesucristo. Nos lo hacen unos 1000 años. Usted y yo en 20 años no vamos a estar acá. Y si es más de 20 años para usted, pues usted lo verá. Confieso en un bautismo para remisión de pecados. Un bautismo, no somos bautizas para bautizarnos. A ver, ¿de dónde vienes? Te voy a bautizar. Te vas a otra. ¿De dónde vienes? Ven, te voy a bautizar. Al final se bautizó 20 veces porque cambió de secta. No somos así. Para nada. Hay un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada más para remisión de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. O sea, herejes, hay herejías, son pocos, pero hay herejías que dicen, ¿no? Oh, ya Cristo resucitó, no hay resurrección. Esa es herejía. Aquí en Estados Unidos hay ellos, pero son pocos. No les toman en cuenta. Es como la mosca que pasa por ahí. Bueno, pues ya se irá, y si no se irá, pues hay que matarla la mosca. Pero lo que quiero decir es que son irrelevantes. ¿Okay? La resurrección no ha sucedido. Va a suceder en el futuro. De los muertos, malos y buenos. Y luego de ahí viene la vida del siglo venidero para siempre en Jesucristo. Amén. Entonces ya tenemos acá la base de donde la confesión de Westminster saca lo que hemos empezado, y con eso quiero terminar otra vez aquí, ¿no? Dice, en la unidad de la divinidad hay 3 personas, de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie, ¿se dan cuenta? El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 2, entrada 3. Bueno, hermano, entonces con esto termino. Espero que esto lo haya ayudado. Esto lo voy a poner después en el canal. Voy a compartir con ustedes el video.
Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia y tu amor nos acompañe esta mañana y que haya sido de mucha ayuda para nosotros. Te lo pido así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes ahora y siempre. Amén.